Hola a todos, ¿qué tal? Estamos aquí en una nueva entrega de Genética Mendeliana. Como prometimos en el último vídeo, vamos a resolver nuestro primer problema de genética. El problema es muy sencillo y bastante típico y trata sobre el albinismo y dice lo siguiente. La falta de pigmentación, llamada en los humanos albinismo, es el resultado de un alelo recesivo, A pequeña, y la pigmentación normal de un alelo dominante, A grande. Esto lo que quiere decir, aunque nosotros no supiéramos nada de albinismo, muchas veces los enunciados de genética nos dan información, es que un individuo, si vemos que es albino, sabemos que su genotipo, ¿no?, los genes que determinan ese carácter, son o es A pequeña, A pequeña. Mientras que si vemos un individuo normal, tendríamos dos posibilidades, ¿no? Si vemos una persona que no es albina, no sabríamos decir, solo a simple vista, si es un individuo A grande, homocigoto, o si es un individuo A grande, A pequeña, heterocigoto, que sería también de aspecto normal porque el alelo A grande es dominante sobre el alelo A pequeña. Bien, hasta ahí la información. Luego dice, dos padres normales tienen un hijo albino. Es decir, que una pareja, ¿no?, padre y una madre, tienen un hijo albino. Esto es un hecho, no es una conjetura, ni una hipótesis, ni qué probabilidad hay de que lo tengan. Y a partir de esta información ya nos hace dos preguntas. La primera, ¿qué probabilidad hay de que los dos próximos hijos sean albinos? Es decir, que si tiene dos hijos en dos partos consecutivos, que el primero sea albino y que el segundo también. Esa es la primera pregunta. ¿Qué probabilidad hay de que sean los dos hijos albinos? Y la segunda pregunta es, si los dos siguientes hijos, ¿qué probabilidad hay de que sean uno albino y otro normal? Bueno, recordad para ello que debemos aplicar, ¿no?, las reglas de probabilidad, las reglas que tienen que ver, o que estudiamos en el vídeo anterior, que tienen que ver con el cálculo de probabilidades para saber cómo puede ser una descendencia. En este caso, las reglas del producto y la regla de la suma, que como vimos en su momento, nos dicen si dos sucesos son independientes, se multiplican sus probabilidades, en el caso de la regla del producto, y si son mutuamente excluyentes, se suman. O sea que en el problema lo que tendremos que determinar es qué tipo de sucesos vamos a tener. Bien, vamos entonces con la wifi, vamos a ver entonces cómo se puede resolver este problema. Bien, tengo ya aquí planteado un poco el enunciado, ¿no? Una pareja de padres normales tienen un hijo albino. Lógicamente ya sabemos el genotipo del albino, ya dijimos antes que tiene su individuo a pequeña, pequeña. Pero los padres, veis aquí una simbología quizás un poco rara, pero no es difícil, ahora lo explicamos, pone A grande raya o A grande guión bajo. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Cuando no sabemos de un fenotipo dominante, como es normal, el fenotipo es lo que vemos, no el genotipo. Ya dijimos antes que si una persona es normal, no podemos determinar a simple vista si es A grande o si es A grande A pequeña. Entonces, como no lo podemos determinar, nosotros en principio ponemos A grande raya. Ahora bien, si analizamos el enunciado, nos dice que esta pareja tiene un hijo albino. Entonces, si tiene un hijo albino, lógicamente uno de sus genes, el A pequeña, que tiene dos, procederá de un progenitor, y el otro alelo A pequeña procederá del otro progenitor. Como cada uno de los alelos, ¿no?, leyes de Mendel, cada uno de los factores mendelianos, ¿no?, se tiene por pares y cada par viene de un progenitor, esto nos permite deducir cómo son los padres. Con lo cual, no sé, podríamos escribir algo como los padres son heterocigotos o no podrían tener un hijo albino, ¿no? Esto podría ser pues una justificación, ¿no?, para indicar efectivamente que no voy a poner aquí un heterocigoto sin más, porque el enunciado no dice que son heterocigotos, pero sí nos da pistas, obviamente, de que estos padres son heterocigotos debido precisamente a que tienen un hijo albino. Así que yo ahora aquí ya podría entrar y escribir o modificar su genotipo porque ya lo conocemos. También nos dice el enunciado que A grande domina sobre A pequeña, y esto es algo que también deberíamos señalar
a resolver un ejercicio para que la persona que esté, digamos, viendo el ejercicio tenga claro cuál es la información. Entonces aquí tenemos normal, se pone el símbolo mayor, domina sobre o es dominante sobre albino. Este sería un poco el planteamiento inicial, ¿no? Una justificación de por qué hemos decidido que los padres son heterocigotos y una representación del cruce. Ahora bien, nos pregunta qué probabilidad hay de que dos hijos sean albinos. Nosotros eso todavía no lo hemos resuelto, pero podríamos empezar a resolverlo, digamos, haciendo este cruce, ¿no? Vamos a bajar aquí un poquito. Bueno, primero trasladamos esto para aquí y ahora ya tenemos el planteamiento de lo que queremos hacer. Dos individuos heterocigotos para el carácter del albinismo, ¿qué tipo de descendencia pueden tener? Bueno, esto sería la generación parental. Ponemos una P, siempre hay que acordarse de representar bien los símbolos. Y ahora pues van a tener o va a dar lugar a una serie de gametos. Este individuo va a generar unos gametos y este va a generar otros gametos, que van a ser los mismos porque son heterocigotos. Bien, ¿qué tipo de gametos puede formar estos dos padres? Bueno, pues muy fácil. Pueden formar la mitad de los gametos A grande y la otra mitad de los gametos A pequeña. Y este progenitor le ocurriría lo mismo. Es decir, tendríamos por aquí un tipo de gametos A grande y por aquí otro tipo de gametos EPA. A ver si lo cojo bien. A pequeña. Bien, ahora ya tendríamos planteado un poco el cruce de la F sub 1, ¿no? La F sub 1, primera generación filial, sería F mayúscula, lo que salga de entrecruzar todos los posibles gametos. Vamos a construir para ello un cuadrado de Punnett. Vamos a hacerlo así. Vamos a copiar este cuadradito. He seleccionado lo que no debía. Seguimos copiando cuadrados para confeccionar nuestro cuadrado de Punnett. Y con esto ya tendremos listo para resolver el problema. Bien, si se une un gameto A grande con otro A grande, lo que se originaría sería un individuo A grande, A grande. Si se une un A grande con un A pequeño, lógicamente se originaría un individuo A grande, A pequeña. No sé por qué me hace ese cuadro, unas veces me lo sube, otras veces no me lo sube. Bueno, un poquito más de trabajo, no pasa nada. Aquí también tendríamos individuo A grande, A pequeña, ¿no? Por la combinación de alelos. Y por último también tendríamos aquí la unión de dos gametos A pequeña, individuos A pequeña. Perfecto, ya tendríamos el posible o la posible descendencia. Aquí la descendencia es de tres tipos: A grande, A pequeña, en estos dos cuadritos, y A pequeña. Con lo cual estaría bien en algún sitio, debajo o al lado, si nos cabe, poner genotipos posibles y fenotipos posibles. Una vez que tengo esto, los genotipos y los fenotipos, pues puedo decir, genotipos, hemos visto que hay tres. A grande, que están en una, digamos, probabilidad de un cuarto, 1, 2, 3, 4 cuadritos, y solo uno es A grande. Luego tendríamos A grande, A pequeña. A grande, A pequeña tiene dos cuadritos de 4, por lo tanto tiene una probabilidad de 2 cuartos. Voy a ensanchar esto un poquito, si me deja escribir aquí. Prefiero poner 2 cuartos que un medio, porque a la hora de hacer, bueno, pues o resolver
problemas con las fracciones es más fácil teniendo los denominadores iguales. Pero bueno, realmente podríamos poner igual un medio. Yo tengo la costumbre y aconsejo poner 2/4 simplemente por ese motivo. Y por último tendríamos individuos a pequeño en la proporción de 1/4, ¿no? 1 de 4 son 1/4. Así que 1/4 de los descendientes podría ser, me lo pone a pequeño. Bien, perfecto. Ahora tendríamos los genotipos y sus proporciones. Ahora bien, ¿cómo serían de aspecto estos individuos? ¿Cómo es un individuo a grande? Bueno, un individuo a grande tiene un fenotipo o un aspecto normal. Y un individuo a grande a pequeña también. Por lo tanto, podríamos hacer una agrupación más o menos de este tipo. Estos genotipos, por decirlo de alguna forma, ¿no?, originarían un fenotipo normal. Entonces diríamos, individuos normales están en una proporción de 1/4 más 2/4, 3/4. Estos serían los fenotipos normales. Mientras que los que quedan, los a pequeño, tendrían un fenotipo albino, ¿no? Así que los individuos albinos serían 1/4. Con esto concluimos un poco la parte de desarrollo del problema, es decir, bueno, ya hemos hecho el cruce entre esta pareja, hemos visto cómo puede ser, voy a hacer un poquito más pequeño para verlo todo, su descendencia, y tenemos una pareja normal heterocigota que originaría en la F1 este tipo de gametos. Si estos gametos se unen al azar, ¿qué tipo de descendencia podría ocurrir? Bueno, pues podrían tener unos genotipos 1/4 de probabilidad a grande, 2/4 a grande a pequeña, 1/4 a pequeña, y los fenotipos serían 3/4 normal y 1/4 albino. Con esta información ya puedo contestar a las preguntas que teníamos antes. Vamos aquí a añadir una página nueva y en esta página vamos a ir resolviendo. Bien, recordemos esto sí es importante. Probabilidad de tener un hijo normal, 3/4. Probabilidad de tener un hijo albino, 1/4. Si no lo recordamos, volvemos al inicio. Bien, ¿cómo resolveríamos el apartado A? Probabilidad de tener 2 hijos albinos, o que los próximos 2 hijos fuesen albinos. Bien, que digamos el hijo 1 y el hijo 2, ¿no?, los podríamos representar así, que este sea albino, tiene una probabilidad de, lo vimos antes, 3/4. Y que el hijo 2 sea albino, tiene una probabilidad también de 3/4. Por lo tanto, ¿son sucesos independientes o mutuamente excluyentes? Bueno, son sucesos independientes, ya que lo que haya sido el primer hijo no le va a afectar al segundo, y viceversa, lo que sea el segundo no va a afectar al primero. Por lo tanto, para calcular la probabilidad de este hecho, de que sean 2 hijos albinos, multiplicamos, ¿no?, regla del producto, 3/4 por 3/4, y esto nos da 9/16. Dicho de otra manera, la respuesta a cuál es la probabilidad de que 2 hijos o los siguientes 2 hijos sean albinos es 9/16. De cada 16 veces que tuviesen una pareja de hijos, estadísticamente 9 serían una pareja de hijos. Perdón, lo he hecho mal. He puesto albinos y lo que quería decir, ¿no? He puesto albinos, perdón, pero le he puesto la probabilidad de normales. Hay que revisar siempre los resultados. Era mucho, ¿no?, para salir tantos hijos albinos. Bueno, esto simplemente lo corregimos. Un despiste, que ya está arreglado. 1/4 es la probabilidad de que un hijo sea albino, no 3/4. Estaba pensando en hijos normales, no albinos. 1/4 por 1/4, y esto nos da 1/4 por 1/4, 1/16. Eso sí tiene más lógica, ¿no? Si cada vez de cada 16 parejas de hijos tuviesen 9 parejas albinos, bueno, el albinismo tendría una frecuencia muy alta. Bien, la respuesta es 1/16, es decir, que sean 2 hijos albinos, como son sucesos independientes, es 1/4 por 1/4, 1/16. Estaría resuelto el apartado A. Apartado B, ¿qué probabilidad hay
de que tengan un hijo albino y un hijo normal. Bueno, aquí se da una situación bastante interesante. Vamos de nuevo a empezar con el hijo 1, ¿no? Y el hijo 2. Bien, aquí tenemos varios casos. Vamos a empezar por el caso 1. Caso 1, que sería, bueno, podemos poner cualquiera de las situaciones, pero el caso 1 podría ser el siguiente: que el primer hijo fuese albino y que el segundo hijo fuese normal. En caso de que el primer hijo sea albino y el segundo hijo sea normal, se estaría cumpliendo lo que pide el enunciado, que de 2 hijos uno sea albino y uno normal. Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Cuál es la probabilidad de que un hijo sea albino? Bueno, sabemos que la probabilidad de que un hijo sea albino es de 1/4. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea normal? Pues la que sea normal es 3/4. Así que 1/4 por 3/4, ya que son sucesos independientes, ya vimos antes que el primer hijo no afecta al segundo, sería 3/16. Esta sería la probabilidad, en este supuesto 1, de que tuviesen una pareja, uno normal y uno albino. Si fuese la única manera de tener un hijo normal y uno albino, es decir, no hubiese otra forma de que de 2 hijos fuese uno normal y uno albino, el problema se resolvería aquí. Pero quizás estéis pensando ya, con bastante lógica y bastante razón, que hay otra manera de tener de 2 hijos uno normal y uno albino. Y es lo que nosotros vamos a llamar el caso 2. El caso 2, que seguiría cumpliendo lo que nos pide el enunciado, sería, ¿no?, y ya lo estáis pensando posiblemente, que el primer hijo fuese normal y que el segundo hijo fuese albino. Esta situación seguiría cumpliendo lo que nos dice el enunciado, que de 2 hijos fuera uno normal y uno albino. Y la probabilidad, como es lógico, es la misma que en el caso anterior. Es decir, esto no cambia, ¿no? Simplemente que multiplicamos 3/4 del normal por 1/4 del albino, que es la probabilidad que tienen, son sucesos independientes, y volvemos a tener 3/16, ¿no?, de probabilidades de que ocurra este caso 2. Bien, ¿cómo resolvemos entonces esta situación? Y aquí entra el concepto de sucesos mutuamente excluyentes. Si ocurre el caso 1, obviamente, si esta pareja tuvo el primer hijo albino y el segundo normal, es que no ha ocurrido el caso 2. Y si ocurre el caso 2, es decir, esta pareja ha tenido un hijo normal y un hijo albino, no ha podido ocurrir el caso 1. Digámoslo de otra manera: si ocurre un caso, el otro está excluido, no puede ocurrir. Este caso 1 es mutuamente excluyente con el caso 2. El caso 2 no puede ocurrir si ocurre el caso 1. Como son dos sucesos mutuamente excluyentes y los dos pueden ocurrir, obviamente antes de tener la pareja de hijos, puede darse cualquiera de los dos casos, los dos casos son posibles y los dos casos cumplen con el enunciado, pero no pueden ocurrir los dos a la vez. Cuando dos casos, repito, son mutuamente excluyentes, sus probabilidades, es decir, estas dos probabilidades, se tienen que sumar. Y entonces tendríamos la siguiente situación. Como son, podríamos ponerlo aquí, ¿no? Son casos mutuamente excluyentes, son mutuamente excluyentes, se suman sus probabilidades. Así que la respuesta es muy sencilla. 3/16 más 3/16 es 6/16, o lo que es lo mismo, 3/8. De esta manera, como estamos viendo, teníamos la respuesta del apartado A, 1/16, y tenemos la respuesta del apartado B, 3/8. En un caso tenemos dos sucesos independientes, se multiplican,
Cuidado con las probabilidades. Yo puse al principio 3/4 poniendo la probabilidad de un hijo normal, como veíamos aquí, ¿no? La probabilidad de tener un hijo normal era 3/4. Vale, la probabilidad de tener hijos albinos es 1/4, que era lo que nos pedía el enunciado, 2 hijos albinos. Puse por error 3/4, fijaros en esas cosas. Ahora sí que está bien, 1/4 por 1/4, 1/16 de que 2 hijos sean albinos. Y en este caso, 2 sucesos mutuamente excluyentes, cuidado con estos casos, ¿no?, de aplicar la regla de la suma, tienen la misma probabilidad, pero si uno ocurre, el otro no puede ocurrir, por lo tanto, sus probabilidades se suman. 3/16 más 3/16, denominadores iguales, 6/16, por lo tanto, simplificamos 3/8. Y este sería el primer ejercicio resuelto, un ejercicio muy sencillo, lo hemos, digamos, destripado con bastante detalle. Si os ha gustado, ya sabéis, no olvidéis suscribiros, darle al like para que este vídeo, bueno, pues sea visto por más gente, y os espero en la siguiente entrega. Gracias por vuestra participación.